Eso sí, 8:41 de la mañana tenemos el agrado de darle la bienvenida a este programa a Federico Malvasio, periodista muy conocido en la provincia de Entre Ríos e internacionalmente últimamente, de su página que tiene con otros colegas, Página Política. Fede, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo Muy va, bien. de tanto tiempo? Bueno, muy bien. ¿Te hiciste famoso, invertiste en la criptomoneda? No, por suerte no, por suerte no sé ni hacer esas cosas. Ah, no, Bien. La yo verdad tampoco. no tengo ni idea de cómo se hacen y con qué, ni de qué manera, nada. Claro. Bien, igual te Qué tiene bueno. que sobrar, ¿viste? Sí. Para invertir, porque o sea, a mí me sobra mes y no plata, ¿viste? Todos los meses. O sea, no llego con la plata, me sobra todo el mes. Así que es medio Se complicado. puede invertir. Sí. Sí, la verdad que un bochorno lo que ha pasado y bueno, el fin de semana parece que todo se complicó, por lo menos en términos políticos, ¿no? Uno tiene la sensación de que no será tan fácil Sí, que el presidente la surfee, como se dice, bien. porque bueno, la verdad que es grave el hecho y los damnificados están a la vista, no es que hay que salir a probar. Claro. Vos sabés como que- todo queda registrado. Perdón, Fede, yo te cortaba. Recién me mataron los oyentes, yo ayer escuché mucho, me informé bastante para poder hablar, porque viste que después te matan. Hablemos. Y la verdad que es como decían los oyentes, no, porque la verdad que si vos promocionás un lugar de comida, si te cae mal, ¿quién tiene la culpa? Vos que lo promocionás o el lugar o el que cocina. Pero yo no soy presidenta de la nación y eso no está bien, ni público ni privado, promocionar ninguna empresa. Claro, bueno, algo parecido había dicho Patricia Bullrich, ¿no? Dijo, bueno, un presidente De ahí puede lo ir a sacaron. inaugurar o cuando se inaugura una planta de automotores, por ejemplo, ¿no? Ujú. Lo que no hace el presidente es primero decir que se compre el auto ahí, Claro. porque no lo puede decir, porque es la voz presidencial, que es la voz más importante de un país, beneficiando a un privado. A uno solo de tantos otros, claro. Claro, ese ya es un problema en caso que hubiese sucedido así. Pero en este caso es que convocó a invertir en algo que terminó siendo una estafa, pero que ya se ha probado, porque hay registros periodísticos, en donde el dueño de ese proyecto de criptomoneda Ujú. estuvo con el presidente reunido antes, estuvieron creo que el año pasado un par de veces y ahora en enero. Es decir que es mucho más grave que un presidente le diga a todo el pueblo argentino que compre un auto en determinada concesionaria porque inauguró. Acá no solamente que no sugirió, sino que la gente fue estafada. Claro. Invirtió y en el término de un par de horas se le fumó la plata que invirtió. No es un tema gravísimo que bueno, que hay que ver cómo sigue, pero la verdad que es un hecho. Bueno, creo que ayer los medios contaban o reproducían cómo fue la noticia tomada a nivel mundial. Es decir, si los principales medios del mundo se hicieron eco de esta noticia, creo que también es una muestra de lo que significó, ¿no?, el hecho, ¿no? El Porque escándalo, no, claro. claro, todos los medios del mundo se hicieron eco, ¿no? Un presidente que invita a invertir en una moneda y durante toda la madrugada deja un Twitter fijo y aparte el propio presidente se da cuenta que hace una macana cuando borra el Twitter, ¿no? Claro. Sí. O sea que hay un reconocimiento ahí de que estaba haciendo algo que no correspondía, porque si no, hubiese dejado el Twitter Ujú. y pudo haber dicho, bueno, sí, Me equivoqué. pero no. Claro, alguien, evidentemente en el transcurso de la madrugada, porque esto fue de noche, le comunicó al presidente, che, mirá, esto es un desastre, y lo borró. Así que me parece que ahí hay una certificación de que el presidente estaba absolutamente en sus cabales,
dándose cuenta que estaba cometiendo un delito y bueno, y trató remendarlo ahí borrando el Twitter. Fuerte. Igual vamos, porque nos van a tildar a los tres cucas, menos al Piqui que no comenta. Fede, quiero saber, te ríe acá el Piqui, nuestro operador. Quiero saber, el otro que viene surfeando, y algunos dicen con gusto a poco, es don Roger Waters, alias Rogelio Frigerio. ¿Cómo evaluaste ese discurso de aperturas de sesiones ordinarias? Bueno, para mí fue un discurso inteligente, en tanto que a la política quizás le haya gustado, porque bueno, cuando yo fui a cubrir al discurso, que fue donde se llevó adelante el acto de apertura de la Asamblea Legislativa, y bueno, la política es un ámbito muy chico. Bueno, había críticas, bueno, las críticas de la oposición fueron públicas, en donde bueno, no se anunciaron muchas cosas, se criticó al gobernador de no haber enumerado proyectos para llevar adelante, pero yo creo que el discurso fue inteligente, en tanto que puso en la agenda una especie de subsidio que tiene el gobernador sobre el pasado reciente de la provincia. ¿Qué quiero decir? Fue muy duro con la corrupción, sí. Cuestionó mucho a los gobiernos anteriores en términos de transparencia. Entonces yo creo que el gobernador eso le sigue sumando. El gobernador sigue gozando de ese subsidio, ¿no?, que tiene de los 20 años de gobiernos justicialistas, que en muchos tramos de ese proceso político, no solamente que han sido juzgados penalmente en la justicia, sino que hay causas todavía abiertas. Entonces creo que al gobernador le sigue rindiendo hablar de transparencia, de bueno, mostrarse como harto, que es la palabra que él utiliza, de los hechos de corrupción. Y bueno, no nos olvidemos que hace 2 meses fue detenido un ex gobernador justicialista. Sí, y lo soltaron enseguida. Con 2 funcionarios. Sí. Luego pasó lo de Cuader. Sí. Es un discurso que claramente al gobernador le queda muy cómodo, sí, y le sigue rindiendo porque no puede ser desmentido en eso. Claro. No hay posibilidades de que el gobernador su caballito de batalla, esto de hablar de la corrupción y de las gestiones anteriores. Pero en esto que te digo del gusto a poco, por ejemplo, en la parte que habló de educación, yo, perdón que sea un poco negativa quizás a veces en todo esto, pero realmente es como que las condiciones no las veo muchísimo mejor. Y si hablamos de inflación, o sea, nadie habla de la devaluación que tuvimos en 2023, está bien, estamos en 2025, ¿no?, cuando se asumió, y ese recupero, por ejemplo, en la paritaria, no se vio nunca, y las escuelas están bastante postergadas. Entonces, o sea, si empezamos con bailar un poco fino, queda un poco trunco este discurso. Sí refuerza de que si en 20 años no se hubiesen robado todo, hoy las condiciones serían muchísimo mejor. Bueno, yo creo que el otro gran tema que abordó en el discurso, o que le dedicó un tramo importante, el gobernador habló 1 hora y media. Un montón. Exactamente, 1 hora y media. El otro gran tema que abordó, uno puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos entiende que lo abordó, fue el tema docente. Y yo creo que lo abordó porque fue precisamente el gran problema que tuvo el año pasado. Sí. Y uno ve ¿cuál fue el conflicto más importante del primer año de gestión de Rogelio Frigerio? Claramente fue el conflicto docente. Una paritaria que llevó 1 año y no había forma de cerrarla, o el gobierno no tenía forma de acordar con los docentes. Incluso recordarán que el gobernador fue a algunos puntos de la provincia y lo esperaban los docentes, sí, y hubo scratch, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el gobernador en eso, astuto,
fue un tema que lo puso en su discurso y lo abordó detenidamente. Que eso no significa que haya hecho anuncios, porque en definitiva no hizo grandes anuncios sobre ese tema. ¿Qué dijo? Bueno, habló de la conectividad de las escuelas, Sí. que iba a lograr durante el 2025 que el 100%, es decir, que todas las escuelas de la provincia tengan conectividad. Habló de la reparación de las mismas, y hizo un anuncio que yo creo en términos políticos importantes, que anunció la creación de una Secretaría de la Sí. Educación, y fue al único hombre, al único funcionario que citó, que fue a Luciano Filipuzzi, actual rector de la UADER, que hoy va a estar al frente de esa secretaría. O sea, ¿qué quiere decir? Se encargó de dar un nombre, ¿no? De dar un nombre en pleno discurso. O sea que evidentemente la educación la tiene bien presente, porque como decíamos recién, ¿no? Fue el conflicto más importante de su primer año de gestión. Fue el único conflicto, por lo menos, que uno sabe de adentro del gobierno, que fue un dolor de cabeza. Bien, fue como el talón de Aquiles constante. Lo que sí me llama la atención, bueno, sabemos que esta semana va a haber un congreso de ACMER, a ver si aceptan o no el tema de la oferta salarial. Bueno, hay que ver, ¿no? Sí. El año pasado, bueno, hubo un acuerdo cerca de fin de año en donde, bueno, más o menos se había pautado una hoja de ruta como para ir discutiendo durante todo este año. Este año hay dos cuestiones. Una es que es un año electoral para todos los entrerrianos y todos los argentinos, pero también es un año electoral en ACMER. Sí. Por lo tanto, bueno, nada, dentro de ACMER va a haber tironeos para ver quién es más duro de cara al cambio de autoridad. Es un detalle que no se ha contado, pero es para notar. Cuando hay elecciones gremiales, bueno, la paritaria suele ser una plataforma de campaña para las diferentes corrientes gremiales, en este caso ACMER, para mostrar, bueno, la dureza frente al gobierno, que en este caso es como el patrón, ¿no? Claro. Entonces, a ver, supuestamente no renovaría Marcelo Pagani, en ACMER no estaría renovando porque se jubiló el año pasado. Exactamente, Bien. Pagani se jubiló, creo que Sampedri, Sí. Guillermo Sampedri, que es El vice. segundo, creo que también se fue, o por lo menos están los trámites de jubilación. Estuvo, ¿no? En estos últimos días, bueno, un poco en los medios de comunicación abordando el tema de la paritaria, pero sí son dos jugadores dentro de ACMER que se jubilaron. Así que bueno, en el caso del oficialismo del gremio docente, seguramente estarán pensando en nuevos candidatos. Bien. Para la renovación, ¿no? Fede, ¿cómo ves y cómo fue toda esta situación? Porque no lo hemos hablado el año pasado, porque explotó a fin de año el tema del IOSPER y la intervención. Bueno, yo creo que lo del IOSPER, la intervención del IOSPER, para mí fue el hecho político más importante, o el hecho de gestión política más importante. Primero por lo que significa el IOSPER, ¿no? Estamos hablando de la obra social del Estado, la obra social más importante que tiene la provincia de Entre Ríos, por la cobertura a la que alcanza, y por lo que significa en términos políticos en cuanto a su integración, ¿no? Es una obra social que está, cuyo directorio está constituido por todo el sector gremial de la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, la intervención de semejante monstruo de grande como es el IOSPER fue muy importante. Cuando uno habla de intervención es porque, bueno, las cosas evidentemente no venían bien, ¿no? Por lo menos así lo entendió el gobernador Frigerio, que decidió intervenir en la obra social. Eso ha generado, bueno, tensiones políticas hacia adentro, sobre todo porque están las cuestiones gremiales. Como decíamos recién, ahí está ATU, PCN,
AGMER, el sindicato de los legislativos, en fin, es una construcción o un esquema complejo de conducción el Diosper. Bueno, el gobernador decidió intervenirlo porque vio ahí no solamente que vio un mal funcionamiento, sino que hizo denuncias muy concretas que hay que ver si tienen repercusión en la justicia, ¿no? Habló también, si se quiere, de sobresueldos, por lo menos habló de sobresueldos. De hecho, en el discurso del sábado, en la Asamblea Legislativa, dijo que había directores del Diosper que cobraban un segundo sueldo. No dio nombre, pero se estaba refiriendo a Cañete, ¿no? Al presidente del Diosper, a quien acusó de haber cobrado durante su presidencia 16 millones de pesos por mes. Bueno, lindo sueldo, La pelea con Galimberti ahí en la CTM, claramente. Claro, bueno, hay que ver si eso tiene repercusión en la justicia. Bueno, eso se verá, pero yo creo que fue el año pasado, en términos de decisión política, una de las medidas más importantes del gobierno. Insisto, porque el Diosper tiene una repercusión enorme en los entrerrianos, es la obra social más importante, de mayor cobertura, y impactó, ustedes recordarán el impacto que tuvo con el cruce que hubo entre el Diosper y la Federación de Médicos de Entre Ríos, ¿no? La FEMER, en donde, bueno, médicos empezaron a cortar la cobertura del Diosper, a no atender por Diosper, con lo que eso significa, ¿no? No, la verdad que es súper trágico, y yo acá me da que repensar algunas situaciones. Primero es cómo van a trabajar, similar quizás a la caja de jubilaciones, para sanear un poco esto del Diosper. Y el segundo tema que me surge es, ¿se intentará hacer un cambio del formato directivo del Diosper, como en su momento Frigerio, antes de estar gobernador, había planteado de que estaría bueno, como en Enersa, tener un CEO? Bueno, para eso necesita una ley, ¿no? Necesita reformarla. Para reformar la constitución de la conducción del Diosper va a tener que aprobar una ley. Lo cual uno tiene la sensación que es un desgaste político importante, sobre todo en un año electoral. Sí. No creo que tan fácilmente la oposición acompañe una ley de estas características. No nos olvidemos que la oposición, es decir, el peronismo, tiene mayoría en el Senado, por lo tanto tiene la capacidad de veto para cualquier iniciativa del gobernador, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, lo puede hacer, por supuesto. Probablemente lo estén pensando, no tengo la información precisa si eso es realmente así, pero probablemente, por cómo se viene manejando el gobierno, uno entiende que está en la cabeza del gobernador, del gobierno, reformar la constitución del Diosper, pero bueno, necesita una ley, es decir, necesita o reformar la ley o derogar la ley actual y dictar una nueva. Un costo, no es fácil. No, un costo político muy alto. ¿Cómo ves el tema de la visita a Dubái y la obra pública? ¿Vos pensás, cómo se va viendo en Paraná, si va a haber alguna reactivación? Esto también con un poco de la reactivación de las rutas, con los consorcios, o no, si se va a hacer obra pública. Bueno, yo creo que el tema de la obra pública fue lo más como oscuro, ¿no? Oscuro en el término de que no anunció nada, ninguna obra muy concreta, o ningún plan de obras muy concreto, más allá de algunas casas del IAPB, por el IAPB, etcétera. Por eso sí tiene razón, hay un gobierno nacional que el día 1 que asumió, estamos hablando del gobierno de Javier Milei, anuló o borró de un plumazo la capacidad del Estado de llevar adelante, de hacer obra pública. Sí. Por lo tanto, la capacidad entrerriana o la capacidad de los gobiernos provinciales de hacer obra pública es casi quedó nula, muy acotada. A todo esto hubo recortes de coparticipación, hubo recortes de todo tipo a las provincias, por lo tanto la capacidad de llevar adelante obra pública es muy poca. Por lo tanto no fue un capítulo
le dedicó mucho porque no tiene capacidad de hacerlo. Bien. Así que la obra pública es como que fue un capítulo menor en el discurso del sábado, ¿no? Y en la hoja de ruta que se plantea el mandatario para este 2025. Y respecto de inversiones, ¿llegarán las inversiones? ¿Tendremos nuevos mercados? Y bueno, las inversiones, esas son cuestiones que tienen que ver más con el gobierno nacional. Bien. Yo creo que las provincias exportan, en este caso, o producen. Por supuesto que tienen cosas para hacer en términos de reformas fiscales, de reformas tributarias, para incentivar a que privados se instalen en la provincia. Eso por un lado. Pero bueno, las grandes inversiones siempre se dan en un marco que fija el gobierno nacional, ¿no? Que se fija a nivel nacional. Bien. El gobernador no anunció una reforma tributaria, sí anunció ciertos herramientas para que, bueno, aquellos que inviertan paguen algunos impuestos menos, etcétera, pero bueno, es un tema que depende del gobierno nacional, honestamente no. Bien. Desde las provincias sí uno puede colaborar o apoyar o empujar, ¿no? El gobernador, bueno, se ha jactado, por ejemplo, de haber sacado los impuestos provinciales a la boleta de la luz. Hasta abril. ¿No? Claro, hasta abril, como, bueno, nada, como un como ayuda, ¿no? Sí, un alivio. Pero bueno, qué sé yo, alcanza eso para que alguien esté pensando en invertir, y pareciera que no, pero bueno, es todo lo que puede ser también un gobierno provincial, ¿no? Claro. Sí, es complicado. Nosotros acá en el norte entrerriano, diríamos, estamos con esto de que Corrientes impositivamente es mucho más económico y un aserradero en Corrientes es más económico, la electricidad es más económica, con lo cual si balanceas un poco, decís, me voy 20 kilómetros más allá y gasto la mitad. Entonces, claro, uno tiene que repensar algunas cuestiones, sobre todo si queremos trabajo genuino. Digo, en esto de que creo que todo el mundo está con este discurso del trabajo genuino, que no dependan del Estado, ni mucho menos. Me parece que sería un buen punto para repensar, pero obviamente si afina los impuestos, se definancian otras cuestiones. Así que no debe ser nada fácil estar en los zapatos de Rogelio Frigerio en este momento. No, bueno, ahí yo he hablado con algunos productores, sobre todo de arroz, productores de otro tipo, que siempre ponen el ejemplo de Corrientes. Claro. Y casualmente ponen el ejemplo de los costos, sobre todo el de la luz, ¿no? El de la energía. Sí. Que es un insumo súper importante, en donde, bueno, la verdad que no conozco el tema, pero bueno, he escuchado a productores hablar de que nada, los costos en este plano son exactamente la mitad, por lo tanto sí, las ventajas en todo el proceso productivo hacen que se instalen plantas o fábricas o arroceras en la provincia de China. Bueno, nada, la energía es algo muy importante y nosotros tenemos una boleta realmente cara cuando la compara con parientes y amigos de otras provincias. Pagamos un servicio muy caro, muy caro. Así que bueno, veremos. Es complejo, tal cual. Tengo dos temas para ir cerrando, Fede. Uno es, ¿cómo ves el rearmado político del PJ? Que lo vemos como desde mi óptica, no lo veo muy difícil, esto de patear el tablero, de decir no elegimos más a dedo, queremos algo popular, vamos al Congreso, elegimos, vamos al Congreso partidario, ¿no? Elegimos quienes nos pueden representar, pero la realidad es que los veo un poco desorganizados y como que no hay un rumbo al 100%. Veo lo mismo en el radicalismo. Y esto no va a sumar muchísimo respecto de las legislativas de este año. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que el PJ, bueno, está ante un experimento
que no tenía hace muchos años, hace 20 años, de estar fuera del poder, fuera del gobierno. Y cuando un partido o una fuerza política está en el gobierno es mucho más fácil organizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es el gobernador quien organiza a su partido, ¿no? Es el gobernador y tiene todas las herramientas, entre ellas las del Estado, para ordenar al partido. Ahora el peronismo está fuera del poder y por lo tanto, bueno, es una experiencia muy atípica en donde muchos de los dirigentes que hoy están en las intendencias, que están en otros lados institucionales, es la primera vez que ocupan lugares institucionales desde la oposición. Por lo tanto, es muy difícil que se ordene. Y peor aún, y hablando en términos electorales, porque están en elecciones, si se eliminan las PASO, ¿no? Sí. Se eliminan las PASO, se va... provisoriamente igual, sería como este año para no generar... Bueno, claro, pero va a ser muy difícil organizar al gobierno. Va a ser muy, muy difícil porque bueno, nada, no hay una cabeza que organice y por lo tanto, bueno, al sacarle la herramienta por la cual cada uno puede competir y dirimir las diferencias en una elección interna, eso no va a pasar. En cuanto al radicalismo que me preguntaba, bueno, el radicalismo es parte del gobierno, tiene funcionarios en el gobierno, pero bueno, hay sectores, cada vez se van sumando, o por lo menos se van sumando dirigentes, que no están de acuerdo con una posible alianza del oficialismo, es decir, de Juntos por el Cambio Entre Ríos, por la Libertad Avanza. Bueno, hay que ver qué sucede ahora en este tiempo, ¿no? El radicalismo, que siempre tuvo una agenda mucho más importante que el PRO en términos de corrupción, sí. ¿Qué dice ahora con esto que acabamos de comentar hoy al inicio de la charla, ¿no? Con el caso de Milei? Claro. Los radicales se deben estar preguntando, ¿y vamos a ir con este? Bueno, veremos qué pasa, pero bueno, uno empieza a ver en sectores del radicalismo que, si bien antes no estaban muy de acuerdo con ir con Milei, yo creo que con los hechos de este último fin de semana, esa cuestión se agrava, ¿no? Pero bueno, en política todo cambia tan rápido que la verdad uno no puede advertir qué va a suceder de acá a las elecciones, que faltan meses. La memoria, bueno, claro. Claro, pero hoy tanto hoy los principales partidos de la provincia, que son el peronismo y el radicalismo, y están en una situación compleja. El peronismo, como decíamos, sin conducción clara y quizás sin la posibilidad de tener la herramienta como la PASO para poder ordenarse a través de una elección. Y el radicalismo, si bien es gobierno y integra la alianza que gobierna, bueno, empiezan a haber sectores o empieza a haber ruido, a escucharse ruido en torno a una posible alianza con la Libertad. Bien. Fede, y nos estamos olvidando de un punto muy importante, diríamos acá, de que hace un mes aproximadamente estuvieron las elecciones libertarias, que yo no sé si está consolidando el partido libertario en la provincia de Entre Ríos o en realidad se generó un escándalo, porque hubo un tole-tole, un ida y vuelta ahí entre ambas listas, hubo denuncia de fraude, hubo personas que no pudieron asistir a votar porque los afiliaron en post-término, no les habían avisado, y la verdad que por lo que fui leyendo no había sido muy ordenado. Bueno, la Libertad Avanza es casi dantesco. Primero porque la Libertad Avanza, sin constituirse como partido, ganaron una elección nacional. Sí. Javier Milei llegó a la presidencia sin haber recorrido, sin haber ido nunca a alguna provincia, lo cual es un hecho, la verdad, impresionante. En términos institucionales, la Libertad Avanza evidentemente no tiene ningún orden. Claro, exactamente, no tiene ninguna intención de convertirse en el ejemplo de la institucionalidad al constituir un partido, pero bueno, los partidos siguen siendo
le gusta o no, la herramienta por la cual se compite electoralmente. Por lo tanto, a fin del año pasado decidieron constituirse como partido en diferentes puntos de la provincia, del país, entre ellos de Entre Ríos. Bueno, hay un fallo judicial que se conoció el fin de semana, o la semana pasada, perdón, que bueno, que un poco empantanó, ¿no?, este proceso de constitución del partido de distrito, porque bueno, había malas presentaciones de los avales, en fin, constituir un partido tampoco es una cosa que se hace de un día para el otro, y debe ser ratificado por la justicia federal con competencia electoral. En este caso en la provincia lo tiene el juez Leandro Ríos de Paraná, que vio en los avales y en toda la documentación presentada errores. Por lo tanto, bueno, es como que aplazó ese primer proceso de presentación de avales y de las elecciones internas que se hicieron, sobre todo en Concordia. Sí. Así que bueno, hay que ver cómo llega la Libertad Avanza al próximo proceso electoral, cómo llega institucionalmente, ¿no?, si constituido como partido o en construcción. La verdad que bueno, son tiempos que yo desconozco, Sí. y que aparte tampoco dependen del juez ni de uno, sino que de la manera en que la Libertad Avanza o su dirigencia acude el proceso, ¿no? Hay que juntar avales, ser ratificados, bueno, nada, es todo un trámite que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo y lleva tiempo, sí, sobre todo. Y lleva tiempo, exactamente, lleva tiempo porque, bueno, juntar gente que avale una fuerza política es un tema. Por lo menos la Libertad Avanza empezó mal. Hay que ver si acomoda el barco desde acá al momento en que haya que anotar las fuerzas políticas, las alianzas y hacer los acuerdos. Sí, igual en todo esto como voy perdiendo la línea de quién es el que avala una línea, quién avala la otra, pero bueno, creo que estaba Roque Fleitas en la oficial y... La otra era chica. La otra, no me acuerdo cómo No se me acuerdo llama. cómo se llama la señora, disculpen, pero no. Es una señora. Sí. Y tuvimos una época que hubo una tercera línea también, así que la verdad, pero bueno, la Libertad Avanza son los outsiders de la política, así que bueno, quizás vuelven a ganar las elecciones, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Nadie sabe. Quizás la ganen sin partido de vuelta. No sé, se verá, pero hoy el proceso de construcción del partido está muy bien, veremos. Bien. Y bueno, hay que ver porque si no tienen partido, la dirigencia de la Libertad Avanza va a tener que salir a, como se dice siempre, comprar, pegar otros boletas hechos para poder anotarse, ¿no? Claro, o sea, está a nivel del vecinalismo que no puede ir con candidato propio. Exactamente. Bien, bueno, fíjense, libertarios están a nivel del vecinalismo, van a tener que moverse, sería como la respuesta a todo esto. Fede, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradezco un montón. En los próximos días salimos nuevamente porque vamos a tener, para seguir viendo lo que pasa con el IOSPER, qué es lo que pasa con ACMER, qué es lo que pasa después de esta apertura, a ver qué es lo que van diciendo, y la reorganización provincial, a ver qué nos depara. ¿Te parece? A disposición, no hay ningún inconveniente. Cariño enorme, muchas gracias. Un beso. Cariño para ustedes. 9:15 de la mañana, estamos hablando con Fede Malvasio, hablamos de todo un poco. Cosas Sí, que a la han sucedido. página llegaron mensajes a la página de YouTube. Hola, buen día, Hola. las oigo atentamente desde Chajarí, Ciudad de Entre Ríos. Hablando del tema de Milei, yo creo que no cobra un mango por lo que hizo, es una opinión personal, lo Bien. tendría que determinar la justicia. Lo raro son las personas que piden juicio político a Milei. Tienen que salir más de Twitter los políticos y caminar más las calles. Así como Milei tiene una visión totalmente distorsionada de la realidad que vive nuestro país y lo expresa mediante Twitter, por su parte Cristina Fernández de Kirchner, al no poder caminar por las calles, recurre a Twitter olvidándose de que está procesada por robar. Yo en esta coincido con Sí. vos, señor oyente. Para mí, detrás del Twitter y de todos estos TikTok y demás, Sí. hacemos cualquier cosa y nos invocamos a En cualquier nombre cosa. del progreso. En nombre de Dios hacemos cualquier cosa. Así que sí, yo creo que los políticos tendrían que dejar de tuitear tanto porque es como que no es...
es una realidad paralela. Puedes poner cualquier cosa en Twitter y hay totales, fue en Twitter. No, gente, Claro. tenés una investidura, sos alguien que tenés algo muy grosso, un puesto muy grosso, no estoy hablando en esto solo del presidente, porque hablamos de diputados, hablamos de hasta de los mismos concejales, digo, che, no vas a andar tuiteando cualquier cosa porque tenés una investidura y tenés que respetar. Pero bueno. No, es complejo, la verdad, buen día sin comentarios, nos pone Javier. ¿5? ¿Dónde están los 5? 5 con número, sin comentarios. Es Javier, Mirá, ¿cuándo venís, Javier? Sí, bien, tal cual, me parece que Cristina se debería de llamar al silencio. Desde mi punto de vista, no le suma al peronismo, porque de hecho me parece que le quieren alargar la condena de 6 a 12 años. Y la realidad es que se debería de llamar al silencio, porque en esto de lo que sería la reconstrucción del peronismo sin tanto chantaje, por ejemplo, con este Cuader, Urribarri y muchas figuras más, bueno, Camaño, ¿te acordás? El Frente Renovador, bueno, nada, mix que hubo, y sí, la verdad que es vergonzoso. Y en el Congreso son vergonzosos también, porque no van a laburar todos los días, porque no bajan a dar quórum, porque no dan pelea, y seguimos con el discurso berreta de no te lleno el Congreso porque no le quiero dar quórum. Las bolas, tenés que ir a trabajar y morir con las botas puestas. De última, vota negativo si no te gusta, pero vayan a laburar, muchachos, porque nadie les descuenta el día, y si cualquiera acá se enferma, no cobra. 15:50, 10:62, nos vamos a la tanda, después mucho más.